Hola, bienvenido a esta sesión número 3. Estamos estudiando la vida de David en esta serie, en este podcast y también en esta serie en YouTube. Y hoy vamos a ver 5 ciudades que representan 5 etapas de la vida de un creyente que está buscando a Dios con todo su corazón. Y como hemos estado viendo en la premisa de este miniserie de David, Dios puso a David como un testigo profético para las generaciones futuras y también como un maestro para la generación de los últimos tiempos. Así que vamos a empezar. Ok, vamos a empezar con estas 5 ciudades que representan 5 etapas de nuestra vida. Y a veces vas a estar en una etapa, a veces vas a estar en otra etapa. Todos estamos en una ciudad, por así decirlo, en momentos en nuestra vida. Y una vez más, eso es para gente que está buscando al Señor, gente que está como tú y como yo, con altos y bajos, con debilidades, pero que estamos buscando realmente agradar al Señor. Esto no aplica para un cristiano tibio, un cristiano que está solamente en automático. Estoy hablando de que David fue una persona intencional, por lo tanto David es un estereotipo de alguien que está buscando al Señor constantemente. Y estas son 5 ciudades que obviamente vamos a tener que desarrollar un poquito más en una o tal vez 2 sesiones más, porque vamos a hoy enfocarnos en la primera, pero voy a darte la lista de las 5 ciudades de la vida de David y después voy a decirte lo que representan cada una de ellas. Claramente, la historia de David es fascinante, es una historia súper dramática y te voy a decir en cuál ciudad yo creo que me encuentro en este momento y tú tienes que evaluar en qué ciudad te encuentras en este momento. La primera es Belén. Belén es el lugar en donde tú y yo nos encontramos con Dios. Y voy a pasar la mayoría de este podcast hablando de Belén, pero yo pienso que es la mayoría de los que están escuchando este podcast que tal vez tienes menos de 20 años, o estás en tus 20 o tal vez estás en tus 30. Y la mayoría, tal vez de ustedes que están escuchando, se encuentran en este Belén. Y en cierta forma nunca nos tenemos que graduar de Belén, pero es el momento en donde David a sus 10, 11, 12, 13, 14 años está teniendo encuentros con el Señor y Dios es suficiente. Él no está soñando con un gran ministerio, él no está soñando con el reino, él no está soñando con una empresa, él está soñando con estar cerca de Dios. Y fue en ese momento en donde, en esos años, lo que cautivó el corazón de Dios, como te dije en la primera sesión, Dios estaba pensando en David mucho antes de David y Goliat, mucho antes de aún de rechazar a Saúl, capítulos y años antes de que entre David en escena. Dios ya estaba pensando en un joven que era alguien que estaba buscando su corazón. Entonces estos años son claves y voy a pasar la mayor parte del tiempo en Belén. Pero la primera ciudad es Belén. Número 2. La segunda ciudad es Gabá, o Gabá, como quieras pronunciarlo. Nadie sabe a menos de que sepas hebreo, pero esa segunda ciudad es donde David es promovido de ser un pastor de ovejas. Después ocurre 1 Samuel 16, en donde el profeta Samuel viene a ungirlo a David. Y una historia dramática y algo pasa en esos 2 años entre el capítulo 16 y capítulo 17 de 1 Samuel, que la fama de David empieza a crecer, de estar en un anonimato ahí en las colinas de Belén. Algo pasa después de que el Espíritu Santo viene sobre David después de ser ungido por Samuel, que en esos 2 años que se calculan, 2 años después, su fama crece hasta llegar a las cortes del rey Saúl, en donde el rey Saúl está atormentado por un espíritu inmundo, y aún es tremendo que los siervos de Saúl saben que es un espíritu enviado por Dios. Dicen, Dios te envió un espíritu inmundo y necesitas a alguien que toque bien el instrumento para que ese espíritu se vaya. Y ellos empiezan a recomendar a David. Y es impresionante que del anonimato a su fama llegar a las cortes del rey, porque ellos seguramente escucharon las historias de David, de cómo él
tocaba y también tal vez escucharon la historia de el oso y del león que él había matado antes cuando él estaba defendiendo a las ovejas de su padre. En fin, esa es la segunda ciudad, Gabá, donde David es promovido, pero es promovido a las cortes del rey. Es como si fueras a Washington, D.C. o a la capital de tu ciudad con el presidente a vivir ahí, a ministrarle. Pero sigues estando sin influencia, no es el fin de tu llamado, es simplemente una promoción temprana en donde Dios tiene que probar tu corazón. Y es David empezando a tener cierta responsabilidad. Y aquí la clave es, la Biblia dice que él sabía entrar, y lo dice más de 3 veces, dice, él entraba y salía a los ojos del pueblo. Lo que quiere decir es de que él tenía gracia, la gente estaba viendo, ¿quién es este joven que fue promovido de la nada? Ahora está en el palacio del rey, y cuando cierran las puertas solamente se quedan el rey Saúl y este joven. ¿Quién es este joven? Entonces es en este momento de la segunda ciudad es cuando Dios te promueve. Una vez más, no es la plenitud de tu llamado, pero te da una cierta influencia para probarte. Y lo que pasa es de que los ojos de los que lo odiaban a David y los que les caía bien David y Saúl, y todos estaban viendo cómo se iba a comportar este hombre pequeño frente a los demás, con un poco de favor. Y esto, vamos a hablar de esto en otra sesión, obviamente, pero esto es un tiempo de prueba en donde muchos se intoxican con un poco de influencia, un poco de atención, un poquito en donde tuviste la atención tal vez de ese momento en escena, ese momento en el stage de tu iglesia o en tu trabajo, y un poco de promoción intoxica a la mayoría de la gente y se vuelven déspotas o empiezan a decir, bueno, cuando yo me junté con esta persona, y empiezan a tirar nombres para promoverse. Y esa es la clave de David. David nunca se promociona a sí mismo y él se mantiene humilde. Dice que aún los siervos de Saúl amaban a David. Pero es un momento en donde también hay muchos celos y la gente está buscando tirarte para descalificarte, porque la mayoría de la gente no pensaba que David merecía esa promoción temprana. Pero David los probó a todos que estaban mal al mantenerse humilde. Y la clave, por ponerlo en una frase, la clave de esta segunda ciudad, en mi opinión, cuando veo la vida de David, es de que él no utilizó el nombre de Saúl ni su posición para seguir avanzando su agenda personal, sino que él se mantuvo como un siervo. David era el que estaba seguramente sacando la basura. Él era un siervo. Y ahí cuando estás en esa etapa, mi amigo que estás o amiga que estás escuchando y has tenido un poco de promoción, no es tiempo para empezar a mostrarle a los demás la cercanía que tienes con el hombre o la mujer de Dios, o con tu jefe o cualquiera que sea la persona que te promovió. Es el momento para agarrar la escoba y utilizar toda la posición que Dios te está prestando en ese momento para servir a los demás, porque si no, un espíritu de celo va a venir en contra de ti y mucha gente va a ser usada por Satanás para tratar de derrumbarte. Los celos tú no los puedes controlar, pero hay celos que tú puedes disminuir, y la gente va a estar siempre celosa de alguien. Siempre, y vamos a hablar más de eso, porque David fue una persona que fue atacada por celos, incluyendo a Saúl, pero tú puedes disminuir y ser sabio como David y disminuir la cantidad de celos que la gente puede tener acerca de ti. Pero en fin, Gabá es, sabes que es un éxito temprano, pero es un momento para entrenarnos a nosotros. La segunda ciudad es Adulam, y Adulam es cuando David es probado en un tiempo de dificultad y de persecución, porque es cuando Saúl se vuelve loco completamente y dice que tiene celos de David y ahora está buscando matarlo, y de él contrata a 3,000 soldados de tiempo completo, incluyendo a sus hermanos. 2 de sus hermanos eran parte del gabinete de Saúl, y aún sus hermanos estaban siendo asalariados para venir y tratar de matar a David. Entonces, ponte a pensar en eso. Entonces, esta cueva de Adulam y este tiempo de Adulam es un momento en donde David necesitaba ser entrenado por Saúl.
en esa parte de su vida para poder sacar a Saúl de sí, y también para poder entender cosas acerca del corazón de Dios. Pero es impresionante cómo podemos ver a este David teniendo una y otra vez oportunidades para matar a Saúl, y él ni siquiera se atreve a hablar mal de este Saúl. Impresionante lección que tenemos en Adulam, pero no vamos a hablar de eso hoy. Cuarta ciudad, Hebrón. Hebrón es cuando él es llevado a una porción más grande del destino profético que Dios le había dado. Dios le había dicho a David: tú vas a ser rey sobre todo Israel. Y es interesante que cuando él tiene la oportunidad, fíjate, esta cuarta ciudad para mí me intriga, me quebranta y me expone también en cómo yo no soy como David naturalmente, y también me impulsa a tratar de ser como David. Pero esto es lo que pasa. Él tiene una oportunidad y Dios le da una victoria tremenda. Y justo él podría ir y tomar todas las 12 tribus de Israel. Pero él consulta al Señor, aunque todo su staff, toda su gente le está diciendo: ve, este es el momento, las promesas de Dios se están cumpliendo. Y ellos tenían razón, las promesas de Dios se estaban cumpliendo. Pero aún así, él va y le pregunta a Dios: tengo oportunidad de tomar las 12 tribus. ¿Cuánto quieres que tome, Señor? Yo creo que todos, David, yo creo que estaban frustrados una y otra vez con David, porque ellos, el staff de David quería todo el tiempo, todo el control, toda la enchilada, porque ese era el sueño de los generales de David. Pero el sueño de David era otro sueño. El sueño de David era siempre estar cerca de Dios. Y dice: Dios, yo quiero hacer solamente tu voluntad. ¿Qué es lo que quieres que haga? Y Dios le dice: toma solamente una tribu, ve a Hebrón. Es la única parte que vas a tomar. Y él todavía está unos 7 años más ahí en Hebrón, y es una 12ª parte de la promesa de Dios. Y aún él tiene que restringirse, y él va y obedientemente toma Hebrón, y aún tiene misericordia de la descendencia de Jonatán. Es impresionante todo lo que pasa ahí. Y la quinta ciudad obviamente es Sión. Sión o Jerusalén, que es lo mismo, y es el lugar en donde él toma el 100% de la promesa de Dios, de su asignatura. Pero es el momento en donde más problemas hay, es donde un Absalón está esperándolo, y donde hay muchos enemigos, muchas divisiones a las cuales él tiene que enfrentar y por las cuales él tiene que pasar. En pocas palabras, ninguna de estas 5 ciudades van a pasar pacíficamente. Todas ellas tienen sus enemigos, todas ellas tienen sus rechazos. Pero es, como diría el Salmo 78, es nuestra jornada. Salmo 84, es nuestra jornada de Belén a Sión. Es donde el Señor quiere mostrarnos quién es Él. Y esta es la clave. Tú vas a tener una jornada en esta vida, que la vida no es fácil. La vida siempre es difícil antes de que Jesucristo regrese. Y tú puedes pasar estas 5 ciudades con un espíritu de amargura y autopromoviéndote, buscando algo, si tu sueño es el reino. Si tus sueños son las promesas de Dios de tu asignatura, si tu asignatura que Dios te dio es tu sueño, vas a salir reprobado como Saúl, y esta vida va a ser muy difícil. Pero si tu sueño es como el de David, que es siempre estar cerca de Dios, entonces no importa qué tanto tiempo tarde la promesa, o en dónde estés, en Adulam o en Belén o en Sión, tu corazón va a estar intacto. Si tu sueño es tu asignatura, vas a tener muchos enemigos, vas a tener muchas tormentas y muchas amarguras en tu corazón. Pero si tu verdadero sueño es estar cerca de Dios, puedes estar en la cueva de Adulam y nadie toca tu sueño, porque nadie puede tocar tu cercanía hacia Dios. El único enemigo que tienes eres tú mismo. Y eso es lo que David era. David era su mayor enemigo, porque era si se mantenía puro al llamado y se mantenía con fe, confiando en el Señor. Y vemos que David tiene altos y bajos. Entonces lo más importante para David no era ser rey sobre Israel.
Lo más importante para David era que Dios lo amaba, el Dios de Israel lo amaba y que él amaba al Dios de Israel. Por lo tanto, él era exitoso en cualquier etapa de su vida. Vamos a hablar de Belén, la primera ciudad, porque estoy seguro que es donde la mayoría de ustedes están en este momento. Si tienes menos de 20 años o tienes 20 años, tal vez estás en un pequeño Gabá, pero la mayoría del tiempo de nuestras vidas, de nuestra juventud, estamos cultivando Belén. Y no quiere decir que yo a mis 34 años ya no tengo que estar en intimidad con Dios. Nunca me gradúo de Belén. Pero hay una etapa específica en donde Dios nos esconde una y otra vez. Yo me siento, por ejemplo, en este momento, en un Belén, en este momento en donde Dios específicamente hace 2 años me dijo que no viajara y me dijo que dijera no a la mayoría de las oportunidades de ministerio. Y gracias a Dios, tengo muchas oportunidades de poder ministrar a mucha gente. Es una gracia que no creo que va a estar todo el tiempo en mi vida, ni lo espero, y si está, depende de Dios. Pero se han abierto muchas puertas en los últimos 3 años de mi vida. Y por 1 año le dije sí a todo. Y viajé por muchas partes, pero y fue bueno, hay buen fruto. Y fue una etapa en mi vida, pero Dios me dijo, no, en estos próximos 5 años, hace 2 años, quiero que vuelvas a tu Belén. Quiero que vuelvas a la esencia de quién eres. Quiero tenerte solamente para ti, para mí. Y estoy volviendo en mi Belén, pero al mismo tiempo estoy caminando de vez en cuando en otras ciudades, por así decirlo. En fin, no te quiero enredar con mi propia jornada, pero estoy volviendo a Belén en este momento. Y no siento la obligación de disculparme con nadie, de decirle, no, puedes venir a compartir aquí, no puedo. Puedes venir a hacer esto, no puedo. ¿Por qué? ¿No tienes tiempo? Tengo tiempo, pero el tiempo que Dios me está pidiendo es el 100% de mi tiempo. Por lo tanto, te amo, hermano, te mando un beso. Tal vez pueda hacer 1 o 2 cosas al mes. De hecho, este COVID-19 nos ha ayudado mucho, este virus corona, pero aunque no estuviera el virus corona, yo he estado en un Selah desde hace 2 años y esto que te voy a decir realmente es algo que yo estoy tratando de extender mi corazón. Y déjame decirte, volver al Belén y quedarte fiel en Belén es difícil porque las ambiciones de una persona de 34 años son el estorbo más grande de mi vida. Y me he dado cuenta que mis ambiciones referentes a mi llamado y tratar de tomar posesión de las oportunidades y de las promesas de Dios que Dios me ha dado y en mi propia carne es mi mayor es mi mayor lucha, te estoy siendo sincero. Pero por la gracia de Dios, Dios una y otra vez me dice, Benji, impactar Latinoamérica no es tu sueño. Es impactar mi corazón una y otra vez. Te digo, parte de mi asignatura es ser un maestro para Latinoamérica acerca del mensaje precursor, acerca de la venida de Jesucristo, acerca de Israel, acerca de lo que está pasando en el Medio Oriente, acerca del primer mandamiento. Hay muchas cosas que Dios me ha dado, así como Dios te ha dado muchas cosas. Y entonces parte de mi asignatura yo sé que es impactar a mi generación con el mensaje de Jesucristo, cristología, muchas cosas. Hay muchas cosas que Dios me ha dado, que Dios me dice, no quiero que las compartas ahorita, porque te las acabo de dar hace 2, 3 años. Necesito que las cultives por 1 década. Benji, no te promuevas a ti mismo. Y he tenido que restringirme para seguir buscando al Señor, para tener años y décadas en lugar de oración, para poder en el momento adecuado soltar una palabra o etcétera, etcétera. Y eso no solamente tiene que ver con el área del ministerio, tiene que ver con nuestra área en nuestra vida en general. Pero en este momento me encuentro en Belén, porque Belén representa el lugar en donde somos de Dios y Dios es de nosotros, y nuestro enfoque primordial es sin distracción y es Dios mismo. El sueño primordial de David fue establecido en Belén. Ahí es donde Dios estableció ese principio que fue firme durante todos los 70 años de vida de David. Cuando él estaba tocando su arpa en el desierto en la noche y cerraba sus ojos o abría sus ojos y veía las estrellas y solamente los únicos que decían amén a sus canciones eran esas ovejas de su padre, él estaba soñando con estar cerca de Dios.
y que su corazón quemara por el Dios de Israel. Ese era el sueño de David cuando tenía 10, 11, 12, 13, 14, 15 años, porque es hasta sus 17 años que el profeta Samuel aparece y le dice, tú eres el hombre que Dios escogió. Y no fue de que, estos últimos 2 meses, David, realmente has tenido una devoción extrema por Jesucristo, por Dios, por lo tanto Dios te escogió. No. Dios estaba soñando con David por los últimos 5, 6, 7 años de anonimato. Cuando Samuel aparece en escena para ungir a David, llevaban más de 7 años seguramente de historia con el Señor en el anonimato. Esto es muy importante verlo. No es los 3 conferencias que escuchaste o los 3 días que estuviste en una conferencia o los 6 meses que estuviste en un internado en cierto instituto lo que cambia en la dirección. Es un buen principio, pero la vida de David fueron años en el anonimato en donde Dios tenía que forjar algo a sus 14, 13, 15 años. Y desgraciadamente la historia de la mayoría de los que tienen 15 años en este momento, dentro y fuera del cristianismo, no es Dios. Es Instagram, es cómo puedo tener la plataforma de Mariano Senegal, cómo puedo tener el impacto de Itiel Arroyo, cómo me gustaría ser como Marcos Brunet. Y eso son cosas muy buenas, pero son secundarias. La parte primordial no es tratar de ser como alguien que Dios está usando literalmente y genuinamente. La parte más importante de nuestra vida es tener una cercanía con Dios y soñar con Dios. Y si tu asignatura es tal vez tener una plataforma como la de alguien más, eso tiene que ser secundario. Y estoy poniéndote, por ejemplo, a gente que yo conozco como Itiel, Mariano y Marcos, que son gente que admiro. Son gente que yo conozco que tiene una integridad con Dios. Son the real deal, la mera neta de gente. Pero la mayoría de personas en sus 15 años no tenemos que estar pensando cuál va a ser el tamaño de nuestra plataforma o tratar de tener el impacto como otros, sino tratar de tener una historia como ellos con Dios. Es tratar de tener una intimidad como la de ellos en Dios, pero realmente. Y David a sus 15 años, él estaba soñando con Dios. Y ese es el milagro de la vida de David. Lo que pasa es que la mayoría de la gente ahorita está tratando de ser popular. Estoy hablando a ti que tienes 15, 20, 25 años. No trates de ser popular. Admira a gente y como dice la Biblia, ve la conducta de los líderes, de los pastores que Dios ha puesto frente a nosotros y sigue su conducta, pero el punto es no sueñes con la plataforma que ellos tienen. Deja que Dios escoja el tamaño de tu plataforma y tú busca el corazón de Dios como ellos lo están buscando. Muchos están buscando tener una imagen delante de la gente y Dios aprecia eso. Dios dice, qué bueno que quieras tener una asignatura, que quieras tener una plataforma, que quieras tener un impacto. Me encanta eso. Yo puse ese deseo en tu corazón. No es algo maligno, no es pecaminoso, siempre y cuando no sea el sueño primordial de tu corazón. Y esto fue lo que marcó a David. Me puedo imaginar cuando llega el profeta Samuel y todo el escándalo de Belén, cuando es que el profeta Samuel vino y tú vas a ser el rey de Israel. Yo creo que todos no digan, porque Samuel sabía que si Saúl se enteraba lo iban a matar a él también y a David. Y yo creo que lo mantuvieron en secreto, pero después el secreto se expandió. Yo puedo imaginar qué es lo que pasó después de eso. Hey, David, cuéntanos la historia otra vez. Tú vas a ser el rey de Israel. Yo creo que él estaba, no sé, algo así. Pero ese no es mi éxito. Mi éxito es de que Dios está pensando en mí. Y yo estoy pensando en Dios. Ese es mi éxito. Que yo puedo tocar mi arpa, mi guitarra en este momento y mi corazón está tierno frente a Dios. No quiero que nadie me distraiga. Hey, mi éxito es de que Dios me ama y yo amo al Dios de Israel. Por lo tanto, mi vida es exitosa. Fue en ese contexto que Dios le dio la promesa de ser rey. Para muchos su gran sueño es ser rey.
Y si se conectan con Dios en el camino, es cool, qué bueno que lo lograron hacer. Pero para David no era así. David era mi máximo sueño es conectarme con el corazón de Dios. Y si Dios me da reino o no, me da una cueva o no, me da las ovejas de mi padre o no, no me interesa. Mi vida es exitosa en este momento. Y esto es lo que mi Benji en este momento está alineando mi vida. En medio de esta pandemia, en medio de promociones que he visto en mi vida. De Dios haciendo crecer mi ministerio un poco más. Te soy sincero, no sabía que mi ministerio fuera a crecer hace 2-3 años de la manera en la que está creciendo. Desde el virus corona, las redes sociales han crecido, etc. Y la tentación siempre es medir mi vida con el tamaño del ministerio o el impacto. Pero una y otra vez, en esta misma oficina que estás viendo, en este sillón o en este escritorio, cuando abro mi Biblia y estoy tanto en los altos como en los bajos, es sentarme, y esto es lo que alinea mi vida, es decirle: Dios de Israel, tú me viste cuando tenía 12, 13, 14 años en México, ahí en Cuernavaca, donde nadie me conocía nada. Señor, tú conoces mi nombre, tú conoces mi dirección, tú sabes dónde vivo, Dios. Tú me encontraste en las afueras de México, tú me encontraste y me diste un nombre y me diste una asignatura. Dios de Israel, tú estás aquí mismo, tú conoces mi dirección, Señor. Tú me amas a mí y yo te amo a ti, Dios. No importa lo que esté pasando afuera, Señor, eso es mi éxito. Que tú conoces mi corazón y yo conozco tu corazón. Ese es mi éxito. Y te puedo decir que tal vez no todos los días, pero la mayoría de mis días de mi vida, eso es la plomada de mi vida. De donde puedo sentarme y decirle: Dios, de esto se trata mi vida, que yo te amo a ti, tú me amas a mí. Ese es el éxito de mi vida. Y déjame decirte, ese es el éxito de tu vida. Dios conoce tu dirección. Adolescente, joven que está escuchando en este momento, no te impacientes por un líder que no te ha descubierto, o que la gente no sabe las canciones que tienes, o que bla, 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 bla. No te impacientes por eso. Aprecia este tiempo de anonimato. Esta es la vida eterna. Conocer a Dios y que Él te conozca a ti. Que en aquel día el Señor pueda decir: yo te conozco. Bien hecho, de hecho te conozco, Benji. Pero mi mayor pesadilla es que en aquel día llegue con mucho impacto, muchas credenciales, muchos números, y en aquel día el Hijo del Hombre me diga: no te conozco. No te conozco. Te ungí, cumpliste tu asignatura, pero tu llamado principal era conocerme a mí y yo conocerte a ti. No te conozco en esta realidad de intimidad. Eso para mí sería lo más difícil. Entonces David tenía un enfoque inusual con Dios a la edad de 12, 13, 14 hasta los 17 años. Cuando Samuel oye a Dios y Dios le dice: hey, quiero que vayas a ungir a un hombre conforme a mi corazón, ya llevaba varios años. Otra cosa importante que quiero dejarte aquí, quiero terminar con esto. David sufrió un rechazo constante en estos años de Belén. De hecho, en toda su vida, pero sobre todo en los primeros años de Belén. Y él era el hijo número 8 de su padre Isaí. Y es impresionante que una vez más el profeta Samuel llega al pueblo en donde tú vives, y los otros 7 hermanos son llamados a la mesa para presentar un sacrificio con el profeta Samuel porque trae unas noticias para tu familia, y tú como papá a propósito dejas a tu hijo menor porque estás avergonzado de él y lo dejas ahí con las ovejas. Para mí eso es una locura, es un gran rechazo. Y es impresionante cuando Dios le dice a Samuel: ninguno de ellos es el que yo ungí. Y es impresionante como David le dice: Samuel le dice: ¿no tienes otro hijo por ahí? Y ellos dicen: oh, sí, ahí está. O sea, que estaba a la vista. Ahí está David, sí, tráelo para acá. Y dice: bueno, no vamos a comer. Es más, no nos vamos a sentar a la mesa hasta que David venga y se siente aquí a la mesa. Yo creo que todos los hermanos estaban rabiosos porque no les caían bien David. Sabemos que David era alguien completamente diferente a todos sus hermanos. Entonces está ahí. Yo creo que fue la primera vez en donde tuvieron que esperarse sus hermanos mayores para comer hasta que David estuviera a la mesa. Y están todos ahí crujiendo los dientes. Y Samuel dice: siéntate.
Y yo creo David llegó cansado y agitado. ¿Cuáles son las nuevas noticias? Y yo creo todos los hermanos, aquí está que no aguantamos. Y Samuel le dice, no vamos a comer hasta que tú te sientes a la mesa, porque el Dios de Israel que escogió a Saúl, a Abraham, Isaac, a Jacob, el Dios de Moisés que sacó al pueblo de Israel de Egipto, el Dios de tus padres, el Dios del universo, tiene tus ojos sobre ti. Y traté de escoger a alguno de tus hermanos, pero Dios me dijo que era ninguno de tus hermanos, sino que eres tú. Porque después en un salmo, David está diciendo, ¿te acuerdas, Dios, cuando tú a todos me escogiste de entre todos mis hermanos? Entonces yo creo Samuel está diciéndole, David, todos tus hermanos no pasaron la prueba. Los ojos de Dios están sobre ti, joven. ¿Quién eres? Que Dios llama a un hombre conforme al corazón de Dios. Dios te ha llamado mejor que Saúl. Los ojos de Dios están sobre este joven. Así que saca su cuerno y lo unge frente a todos. Yo creo que David estaba gimiendo no porque dijo, miren, hermanos, díganselo otra vez a mis hermanos. Samuel, diles otra vez quién soy yo. No estaba diciendo nada de eso. Yo creo que estaba diciendo, Dios, mis canciones, todos estos años te han tocado, Dios. Yo creo ese momento en donde escuchas a Dios decir tu nombre a través de un hombre de Dios, de una mujer de Dios, y Él dignifica todos tus años en donde te has movido por fe y donde has estado escondido. Y Dios dice, has impactado mi corazón. Esa es nuestra vida. Esa es por lo cual vivimos, para que un día el Señor haga recuento de todas nuestras lágrimas, todas nuestras canciones, que no fueron para los hombres, que no fue para impactar a la gente, que no fue una estrategia para hacer crecer nuestro ministerio, lo que sea, sino que vivimos para los ojos del Dios de Israel. David estaba siendo fiel en su tarea minuciosa en el día más importante de su familia cuando el profeta Samuel vino, y él estaba aún siendo fiel en ese momento. El milagro de David, aún en medio del rechazo de su familia, fue de que no se amargó. En la ciudad de Belén, el enemigo más fuerte es amargarte contra el pastor, amargarte contra tus hermanos, contra tus familiares, tus amigos que no saben quién eres. Y la realidad es de que ni tú sabes quiénes son tus amigos. Entonces, el fin y el milagro de David era que no se amargó en lo absoluto. ¿Cómo? Porque estaba preocupado con Dios. El rechazo le dolió, pero no estaba preocupado con la amargura. Él estaba preocupado con Dios. Y cuando te amargas y cuando no estás preocupado con Dios, el rechazo de la gente se vuelve un espíritu de rechazo. Y ves toda tu vida a través de los lentes de un espíritu de rechazo. Pero Salmo 27:10 dice, mi padre y mi madre, aunque mi padre y mi madre me olviden, el Señor me va a cuidar. Esto no solamente un refrán que David estaba diciendo. David estaba hablando de algo en su corazón. Él estaba diciendo, mi padre y mi madre me rechazaron, pero aún así Dios nunca me dejó. Y eso es un milagro para un joven que no estuviera preocupado con el maltrato o con decirle a los demás, esto es como me han maltratado. Esa es la historia de la mayoría de los jóvenes. ¿Cómo estás, joven? Y te cuentan la historia de cómo lo rechazaron sus pastores, sus líderes. Y muchos jóvenes, por desgracia, en sus 15 y en sus 20 lo que marca sus vidas es la amargura y el rechazo de cómo la gente lo rechazó y no lo reconoció. Y esa es la historia. Se vuelven expertos de cómo poder manipular la historia y contarte la historia del rechazo de sus vidas. Pero hay pocos Davides que en este momento, aunque están siendo rechazados, la historia es: Dios se acordó de mí. Dios sabe mi nombre, Dios conoce mi dirección y aún me encontró en las colinas de Belén. Y esa es la historia que queremos contar. Salmo 38:11 dice: mis amigos y aún mis familiares y mi padre, mi familia está lejos de mí, me ven de lejos. Y esto habla de cómo, aún el Salmo 69, él decía: los hijos de mi madre, soy como un alien, como un extranjero para ellos, porque ayuno, porque oro. Y mis hermanos les caigo mal cuando estoy tocando la guitarra. Cuando ellos se iban a tomar a fiestas, ellos me decían: ven, David. Y yo les decía: no, voy a tocarle al Dios de Israel. Otra vez, tú te crees un santurrón, te crees mejor que nosotros.
Y David es el recuento en Salmo 69. Yo ayunaba, yo oraba, yo le tocaba la guitarra al Señor y yo me volví un alienígena para mis familiares, para los hijos de mi madre, porque el celo por tu casa me consumía. Y esta es la historia de David. ¿Quieres ser como David? Esta es su verdadera historia. Toda la historia de David está marcada por rechazos y por despechos de su familia. Si tú quieres ser como David, abróchate el cinturón de seguridad y tienes que reconocer que vas a tener rechazos en tu vida. Y ya, tienes que saber que así es la vida y que tienes que... Cada vez que tú busques a Dios, la gente va a malinterpretar tus intenciones y tienes que dejar eso a los pies de la cruz y mandarle besos a los que te malentiendan o te rechacen y preocuparte con que Dios no te rechace. Entonces, y esa es en pocas palabras la historia de David en la primera ciudad, en Belén. Dios conoce tu dirección, Dios conoce quién eres y esta etapa de tu vida no es para tratar y fantasear con una plataforma o impacto, es para fantasear durante el día con estar cerca del corazón de Dios y conocer sus emociones. Fue en esos días en donde David encontró que en el corazón de Dios estaba traer el arca del pacto en Jerusalén, que Dios amaba a Jerusalén, que Dios amaba a Israel, que Dios amaba, quería tener un reino en la tierra. Fue en esos momentos en donde David tuvo esa revelación de Salmo 2. Dijo, cuando él pudo ver cómo las gentes se amotiнаban en contra de Dios y de su ungido, que él podía ver que el ungido de Dios iba a tener todas las naciones como su herencia. Fue en esos días en donde David tuvo la mayoría de la revelación del corazón de Dios. Y eso marcó la vida de David. Así que esa es tu historia, es mi historia. Esa es la historia de David, específicamente en la ciudad de David. ¿Y en dónde estás? Y si Dios te está llamando a volver a Belén, o tal vez no pasaste a Belén y quieres llegar directamente a Sión, no, tienes que volver a Belén. Todo empieza en Belén, donde Dios marca que tú eres de Él y Él es tuyo. Y si Él te ama y tú amas de vuelta a Dios, puedes conectarte hoy con su corazón. Dios te llama exitoso y Dios quiere que eso sea la definición de nuestro éxito. Así que si estos podcasts te bendicen, ayúdame a compartirlos con los demás y te animo a empezar este nuevo curso que vamos a empezar este lunes 17 de agosto, en donde vamos a explorar el libro de Joel con Corey Russell. Increíble libro, increíble clase y va a estar disponible en casasdeoración.com. Te amo y nos estamos viendo el próximo jueves para esta siguiente serie, este siguiente episodio de La Vida de David. Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana.